el asno, el buey y, la mujer insistió, el hombre volvió a decirle que no le podía contar o moriría, por lo que la mujer asumió que se reía de ella. Como no dejó de hostigarle, se vio en la obligación de contarle y para eso llamó a su hijo y a algunos testigos, pues quería hacer su testamento antes de morir. Le revelaría su secreto a la esposa, pues la amaba mucho ya que había compartido su vida muchos años con ella. Todos sus parientes trataron de convencer a esta de no preguntar más, pero no lo consiguieron. Aunque se muriera su esposo, ella quería saber el secreto de este. Ya nada más le dijeron y él en un momento antes de hablar con ella, se apartó un poco para pensar que ese era su último día de vida, luego de revelar el secreto. Resultó que andaba por ahí un gallo lleno de vigor capaz de manejar a 50 gallinas y junto a él había un perro, el cual increpó al gallo, ¿acaso no te da vergüenza estar tan contento cuando va a morir el amo? A lo que el gallo le preguntó, ¿y por qué va a morir? Entonces el perro le relató todo lo que estaba ocurriendo, a lo que el gallo le contestó, que poco talento tiene el amo, yo tengo 50 esposas a las que debo manejar y contener y ninguna me hace escándalo, en cambio él tiene una sola y no la puede manejar, y continuó, debiese ir y buscar unas ramas con espinas y darle una buena paliza a ver si vuelve a preguntar, mire que morir por un capricho de esta. Así habló el gallo y el comerciante al escucharlo se le iluminó la razón y decidió amenazar con darle una buena paliza a su mujer, si lo seguía molestando. El padre de Cerezada se interrumpió para decirle, ¿no has pensado que te puede pasar lo de la mujer del comerciante? Pues ¿qué hizo este entonces?, preguntó su hija. Entonces el padre continuó su relato, el comerciante guardó las ramas en la sala de la casa y llamó a su mujer diciéndole, ven a la sala que te diré mi secreto y al entrar ella, cerró la puerta y tomó las ramas con espinas y comenzó a agitarla como si le fuese a pegar y le dijo, volverás a molestar con preguntarme cuál es mi secreto y ella muy asustada pensando en que éste le daría una paliza le dijo, no, estoy muy arrepentida, nunca más volveré a molestar con eso. Entonces el marido la tomó y la abrazó y salieron de la sala dándose besos, a lo que los parientes que estaban esperando se pusieron muy contentos y se fueron a sus casas. Y ellos vivieron felices para siempre. Al terminar de escuchar el relato la hija del visir le dijo, padre, a pesar de todo quiero que hagas lo que te he pedido. Entonces el visir sin responder, comenzó a preparar el ajuar de su hija y fue a comunicarle la nueva esposa que tendría al rey. Mientras tanto Cerezada le dijo a su hermana Doña Sada, cuando esté en palacio te mandaré a llamar y cuando veas que ya todo está consumado con el rey, me dirás, hermana, ¿por qué no cuentas una historia maravillosa para acortar tu última noche? Entonces comenzaré a contar cuentos y quien dice será la salvación de todas las jóvenes que quedan aún por la ciudad. Llegó el padre a buscarla y, el rey. Cuando el padre llegó con su hija al palacio, el rey se alegró mucho y le preguntó al visir, ¿es esta la que yo necesito? Si lo es, dijo, esta es. Pero cuando el rey quiso acercarse, ella rompió a llorar, a lo que el soberano preguntó, ¿qué te ocurre? Y ella contestó, oh poderoso rey, estoy tan triste, que desearía despedirme de mi hermana menor. El soberano al ver sus lágrimas, ordenó que fuesen a buscar a su hermana y ésta apenas llegó, abrazó a Cerezada y se acomodó junto al lecho. El monarca se levantó y tomando de una mano a Cerezada, la llevó a otros aposentos muy lujosos y la hizo su mujer. Luego volvieron a la tienda donde estaba la hermana de Cerezada y comenzaron a hablar. Llegó la hermana que esperaba oculta y antes de entrar llamó a la tienda y preguntó si podía pasar. Ellos como solo conversaban la dejaron entrar. Ahí ella le dijo, hermana, por Alá cuéntanos alguna historia que nos ayude a pasar tu última noche. A lo que ella respondió, lo haré de buena gana siempre y cuando me lo permita mi rey, tan generoso y dotado de tan buenos modales. El soberano, que no tenía sueño, asintió con la cabeza, se acomodó y se dispuso de buen grado a escuchar el relato de su esposa. Ella esa primera noche comenzó la siguiente historia. Historia del mercader y el genio. ¿Sabía usted, oh rey dichoso, que hubo un mercader el cual tenía muchas riquezas y negocios por todo el mundo? Cierto día montó a caballo y salió a ver sus negocios. Por el camino le dio mucho calor y se sentó bajo un árbol, sacó algo de la comida que llevaba y comió, luego tiró lejos unos huesos de dátiles que llevaba. De pronto frente a él se presentó un genio de gran estatura y le dijo, ponte de pie pues te voy a matar como mataste a mi hijo. El mercader contestó, ¿cómo que maté a tu hijo? Al tirar esos huesos le has dado en el pecho a mi hijo y lo mataste. Entonces el mercader le dijo, considera gran genio, soy creyente y no puedo mentir. Tengo muchas riquezas, mujer e hijo además de muchos depósitos que me hicieron y los tengo en casa. Permíteme que vaya y arregle mis cosas y te juro por Alá que cuando deje todo listo, me despida de mi mujer y mi hijo volveré, te doy mi palabra, que en un año estaré de vuelta. El genio sintió que decía la verdad y lo dejó ir. El mercader volvió a su tierra, arregló todos sus asuntos y les contó a su esposa, hijo y parientes lo que había pasado ya luego de transcurrido un año, se despidió de todos y partió a juntarse con el genio.
Todos lo despidieron con mucho dolor. El mercader continuó su camino hasta que llegó al lugar donde se encontraría con el genio coincidiendo con el día primero del año. Mientras aguardaba llorando su desgracia, se le acercó un jeque, que traía una gacela encadenada, saludó al mercader, deseándole feliz año de vida y luego preguntó: ¿por qué te has quedado aquí? Este es un lugar que frecuentan mucho los genios. Entonces se le contó lo que había pasado con el genio y que lo estaba esperando. Entonces el jeque le dijo: me sentaré a tu lado para esperar al genio y ver qué pasa. Y efectivamente se quedó con él, incluso ayudó al mercader cuando éste pensaba y se desmayaba de miedo al pensar en lo que le pasaría. Cuando de pronto apareció otro jeque con 2 lebreles negros, se acercó y les dio la paz, luego les preguntó qué hacían en aquel lugar el cual lo frecuentaban los genios y no era bueno estar ahí. Los dos le contaron la historia de principio a fin y cuando estaban por terminar esta, apareció otro jeque, trayendo una mula de color estornino, les deseó la paz y les preguntó lo mismo, qué hacían ahí si ese lugar era el que frecuentaban los genios. Los otros le contaron la historia que no repetiremos pues ya lo saben. De pronto apareció una tormenta de tierra, la cual se disipó y apareció el genio con los ojos llenos de ira y echando chispas por ellos. En este punto de su narración Cerezada vio que estaba amaneciendo y se cayó discretamente. Entonces le dijo su hermana Doña Sada: pero hermana, ¿qué pasó con el resto de la historia y con tus dulces palabras para contarla? Nada es mejor que lo que les iba a contar de lo que pasaría con estos personajes, respondió esta, pero me temo que ya no podrán saber qué pasó, se los podría contar la noche próxima si aún estoy aquí y mi rey decide conservarme. Al oír esto el rey se dijo para sí: por Alá que la conservaré hasta conocer la continuación de la historia. Al llegar la hora en que el rey debía ir a impartir justicia en su reino, el visir esperaba muy triste con un sudario para su hija, vio cuando el rey salió y no le dijo nada, él quedó estupefacto cuando el rey apareció y su hija continuaba en los aposentos. Se puso muy feliz por dentro, pues sabía que su hija estaba bien. Cuando hubo concluido todo y se hizo la noche, el rey apresuradamente se fue a los aposentos donde estaba Cerezada con su hermana, sujeto de la mano a su mujer, la llevó a la habitación de lujo, tomó nuevamente como su mujer y luego volvieron donde la hermana menor, y cuando llegó la noche siguiente, Doña Sada le dijo a su hermana Cerezada: oh hermana mía, te ruego que acabes la historia del mercader y el genio. Y Cerezada respondió: de todo corazón y como homenaje respetuoso, siempre que el rey lo permita. Este indicó: puedes hablar. Ella dijo: ha de saber rey justo que cuando el genio se apareció, se acercó al grupo y tomando al mercader, le dijo: ven para que pueda matarte como tú mataste a aquel hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón. Entonces el mercader se echó a llorar y junto con él lloraban a coro los 3 jeques, gemían y suspiraban. Pero el primer jeque, dueño de la gacela, tomó ánimo y luego de besar la mano del genio le dijo: oh genio, jefe de los genios y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿querrías compensarme con una tercera parte de la sangre de este mercader? A lo que el genio le respondió: ciertamente que sí, venerable jeque, si me cuenta la historia y me resulta extraordinaria, te concederé una tercera parte de su sangre. Cuento del primer jeque: debes saber, oh gran mago, que esta gacela es mi mujer, nos casamos cuando aún éramos muy jóvenes y vivimos juntos cerca de 30 años. Pero Alá no me concedió que tuviésemos hijos. Por eso tomé una concubina, la cual me dio un hijo varón, más hermoso que la luna cuando sale. Creció grande y hermoso, pero cuando cumplió los 15 años, yo tuve que salir pues me reclamaban grandes negocios en otra ciudad. Mi esposa, o sea esta gacela, estaba iniciada desde su niñez, en el arte del encantamiento y la brujería. Con la ciencia y su magia, transformó a mi hijo en ternerillo y a su madre la esclava, en una vaca y se los entregó al mayoral de nuestro ganado. Pasó el tiempo y yo regresé. Al hacerlo lo primero que pregunté, fue por mi hijo, a lo que mi mujer me dijo, que su madre había muerto y que él había escapado y no había sabido más de él. Entonces sufrí todo un año, bajo el peso de la aflicción de mi alma y del llanto en mis ojos. Cuando llegó la fiesta anual de los sacrificios, le encargué al mayoral, que me separara a la mejor vaca del rebaño, me trajo la más gorda, que era la encantada por mi mujer. Cuando me dispuse a matarla, cuchillo en mano, irrumpió en lamentos mientras derramaba abundantes lágrimas. Me detuve entonces y se la di al mayoral para que la sacrificara, pero cuando la desolló, no tenía carne ni grasa, solo hueso y pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ya no había nada que hacer. Entonces después de dársela al mayoral, le dije: tráeme un becerro muy gordo, y él cumpliendo la orden, me trajo a mi hijo convertido en ternero. Al verme el ternero rompió la cuerda y comenzó a revolcarse entre mis pies, con grandes lamentos y lágrimas. Me apiadé de él y le dije al mayoral: trae otra vaca y deja tranquilo a este ternero. En aquel momento, Cerezada vio que iba a amanecer y discretamente dejó de hablar. Su hermana Doña Sada le dijo: cuán dulces son tus palabras. A lo que la otra respondió: pues nada con lo comparado con lo que les contaré la próxima noche, si aún vivo y mi rey me deja. Y este se dijo para sí: por Alá que no la dejaré ir, hasta no saber la continuación de su relato. Después su hermana se retiró y ellos durmieron el resto de la noche abrazados. A la mañana siguiente el rey marchó a la sala de justicia, entraron el visir y cuantos venían a pedir algo. El monarca juzgó, nombró, destituyó, despachó sus asuntos y dio órdenes hasta el fin del día y regresó al palacio.
Pero a la noche siguiente, doña Sara dijo, oh hermana, te suplico que sigas el relato. Con todo el deseo de mi corazón, dijo ella, has de saber, oh mi rey, que ver llorar al ternero se le estremeció el corazón del mercader, que dijo a su mayoral, deja ese ternero con el ganado. A todo esto el genio estaba maravillado con esta historia y el jeque de la gacela continuó así, oh señor de los genios. Todo esto me ocurrió. Mi esposa, esta gacela que está aquí a mi lado, me decía, hay que sacrificar a ese ternero tan gordo. Pero yo por lástima no me podía decidir y ordené al mayoral que se lo llevase de nuevo, en lo que él me obedeció. El segundo día, estaba yo sentado pensando, cuando se me acercó el mayoral y me dijo, oh amo mío, voy a revelarte algo que te alegrará. Esta noticia bien merece una gratificación. A lo que respondí, cuenta con ella. Él me dijo, oh ilustre mercader. Mi hija es bruja, pues lo aprendió de una mujer que vivía con nosotros. Ayer, cuando me diste el ternero, entré con él a la habitación de mi hija y ella nada más al verlo, se cubrió la cara con el velo, rompiendo a llorar y a reír. Luego me dijo, padre, en tan poca estimación me tienes, ¿que traes hombres a mi habitación? Y yo le pregunté, ¿dónde están los hombres y por qué ríes y lloras a la vez? Entonces ella me explicó, ese ternero que traes ahí, es el hijo de nuestro amo, el mercader, pero está encantado. Su madrastra lo encantó, lo mismo que a su madre. Me he reído al verlo en forma de becerro y he llorado al pensar en su madre, a la que sacrificó su padre. El mayoral agregó, estas palabras de mi hija me impresionaron mucho y esperé con impaciencia a que llegase la mañana para advertírtelo. Cuando oí esto, oh poderoso genio, lo que me habían revelado, me fui con el mayoral a toda prisa. Y sin haber bebido vino me sentía embriagado, por la felicidad y el júbilo de haber recobrado a mi hijo. Al llegar a su casa, la joven me deseó la paz y me besó la mano, tras lo cual se acercó el ternero, revolcándose a mis pies. Entonces le pregunté a la hija del mayoral, ¿es cierto lo que dices de este ternero? Sin duda alguna. Es tu hijo, la llama de tu corazón. Me dijo, por lo que le supliqué, oh bella y caritativa doncella. Si desencantas a mi hijo, te regalaré cuantos rebaños y fincas cuida tu padre. Sonrió al oír mis palabras, añadiendo, solo aceptaré estas riquezas con dos condiciones, la primera, me casaré con tu hijo, y la segunda, que me permitas que encante y aprisione a quien yo quiera. De otra manera, no respondo de mi poder, contra las cosas que hizo tu mujer. Cuando oí las palabras de la muchacha, oh poderoso genio, contesté, concedido, además, vas a tener las riquezas que me administra tu padre. En cuanto a mi mujer, te autorizo a que dispongas de su vida. Apenas pronuncié estas palabras, ella tomó una cacerola de cobre y la llenó de agua, mientras pronunciaba mágicos conjuros. Después roció al ternero, con el agua que había preparado al tiempo que decía, si Alá te hizo ternero, sigue ternero, sin variar de forma, pero si encantado estás, recobra tu antigua figura, con permiso de Alá el Altísimo. Inmediatamente el ternero comenzó a agitarse y recobró la forma humana. Entonces tomándolo en mis brazos, lo besé y luego exclamé, por Alá. Cuéntame qué fue lo que hizo mi mujer, contigo y con tu madre. Me contó cuánto había ocurrido. Y entonces dije, oh hijo mío, Alá dueño de destinos, reservaba a alguien para salvarte y salvar tus derechos. Después de esto, oh genio, case a mi hijo con la hija del mayoral. Y ella, gracias a su ciencia bruja, encantó a mi mujer convirtiéndola en la gacela esta que ves aquí. Cuando pasaba por este lugar, me encontré a estas buenas gentes y al preguntarles qué hacían, supe lo ocurrido a este mercader y hube de sentarme para ver lo que pasaba. Y esta es mi historia. En ese momento de la narración, Cerezada vio acercarse la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la noche siguiente, ella dijo, he oído decir, oh monarca querido, que el genio al oír la historia del primer jeque, exclamó, es realmente asombroso y por eso te concedo la tercera parte de la sangre que me pides. En ese momento se acercó el segundo jeque, el de los enormes perros negros y dijo, oh poderoso genio, si te cuento mi historia y te parece interesante, me concederás la otra tercera parte de la sangre de este pobre mercader. A lo que el genio respondió, agitando la mano, hecho dijo. Comienza ya. Historia del segundo jeque. Sabe, oh señor de los genios, que estos dos enormes perros negros son mis hermanos mayores. Nuestro, al morir nos dejó 3000 dinares. Yo con mi parte monté una tienda y me puse a vender y a comprar. Uno de mis hermanos, también comerciante, se dedicó a viajar con las caravanas y pasó todo un año ausente. Al regresar nada le quedaba de su herencia. Entonces le dije, oh hermano mío, ¿no te había aconsejado que no viajaras? A lo que él respondió echándose a llorar. Hermano, así lo dispuso Alá, que es grande y poderoso. De nada van a servirme tus palabras, pues nada tengo. Le llevé conmigo a la tienda, le regalé un traje magnífico, de la mejor tela. Después nos sentamos a comer y le dije, hermano, voy a hacer la cuenta de lo que produce la tienda en un año sin tocar la capital y nos lo repartiremos. Así lo hice y resultó un beneficio de 1000 dinares. Di gracias a Alá, que es grande y poderoso, y dividí la ganancia con mi hermano. Y así vivimos juntos días y más días. Nuevamente quisieron marcharse mis hermanos y pretendían que yo les acompañase. No acepté y les dije, ¿qué habéis ganado con viajar, para que a mí me tiente imitaros? Entonces me volvieron a invitar, pero sin resultado alguno, por lo que seguimos trabajando cada uno en nuestras tiendas, durante todo un año. Otra vez me propusieron que saliéramos de viaje, a lo que también me opuse, con lo que pasaron 6 años. Al fin llegaron a convencerme y les dije, hermanos, contemos cuánto dinero poseemos. Así lo hicimos, encontrándonos con un total de 6000 dinares. Entonces les dije, enterremos la mitad para poder utilizarlo en caso de desgracia y tomemos 1000 dinares cada uno para comerciar. Y respondieron, Alá favorezca tu idea. Tome el dinero que dividí en 3 partes iguales, enterrando 3000 dinares y repartí juiciosamente el resto entre los 3. Luego compramos mercancías, fletamos un barco, cargamos allí todos nuestros efectos y partimos. El viaje duró un año entero y llegamos a una ciudad, donde vendimos las mercancías con una ganancia de 10 dinares cada uno.
Luego nos marchamos. Cuando llegamos a la orilla del mar, dimos con una mujer, pobremente vestida, con ropas muy viejas y raídas. Se me acercó para besarme la mano y me dijo, «Señor, ¿me puede socorrer? ¿Puede favorecerme?» Yo a cambio sabré agradecer sus bondades. Lo haré, pero no te creas obligada a la gratitud. Entonces ella me dijo, «Señor, en ese caso, cásate conmigo, llévame a tu país y te consagraré mi alma. Ayúdame, que soy de las que conocen el valor de un beneficio. No te avergüences de mi humilde condición». En aquel momento la Aurora sorprendió a Cerezada e interrumpió su relato. Doña Sada le dijo entonces, «Oh hermana mía, cuán deliciosas son tus palabras». A lo que respondió Cerezada, «Eso no es nada, comparado con lo que contaré la noche próxima, si el rey tiene bien a conservarme». El monarca se dijo, «Por Alá que no la voy a desaparecer hasta conocer la continuación de la historia, que está muy interesante». Y pasaron enlazados el resto de la noche. A su hora el rey fue y juzgó, otorgó empleos, destituyó, despachó los asuntos pendientes hasta acabar el día y luego volvió a su palacio. Cuando se aproximaba la noche se unió como de costumbre con Cerezada, la hija del visir, y luego se fueron a la tienda con la hermana de esta.